¿qué tal, queridos amigos? Bueno, en mi comentario de esta semana quiero abordar una vez más lo relativo a la selección del nuevo Consejo Nacional Electoral. Ya se habla de nombres, se espera que de un momento a otro, quizás cuando estemos hablando, que ustedes estén viendo este comentario, a lo mejor hasta ya se ha decidido, se espera que de un momento a otro el Tribunal Supremo de Justicia designe la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral y se proceda a la convocatoria de elecciones parlamentarias para este año. Eso es de lo que se viene hablando en los corrillos políticos venezolanos. Pues bien, la semana pasada los representantes de la llamada Mesa Nacional de Diálogo solicitaron ante el Tribunal Supremo de Justicia la declaratoria de la omisión legislativa, es decir, dado por agotado el lapso, de acuerdo a la solicitud, y los tiempos, pues, como se dice, para que el Parlamento concluyera con el proceso de selección del Consejo Nacional Electoral. Ellos consideran que el TCJ debía declarar esa omisión legislativa. Ya está prácticamente lista la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral y tal y como se ha venido conversando, pues, y como se ha filtrado ya a través de distintas fuentes. Esto quiere decir que no será la Asamblea Nacional la que habrá de designar este Consejo Nacional Electoral, con lo cual un sector importante de la oposición venezolana va a desconocer o no va a acompañar la designación de esta directiva del Consejo Nacional Electoral y en consecuencia, pues luce cuesta arriba que esos sectores que no van a aceptar la designación de esta directiva del Consejo Nacional Electoral acepten participar en las elecciones parlamentarias previstas seguramente para finales de este año, última semana de noviembre, primera semana de diciembre, como se ha venido señalando. Pues bien, se habla de varios nombres, algunos ligados a la oposición, otros ligados al oficialismo. Algunos que sonaban como una fija comienzan a ser descartados y surgen otros. Y se habla de la posibilidad de que una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, particularmente de la Sala Electoral, pueda ser la próxima presidenta del Consejo Nacional Electoral. También se daba como un hecho hace unos días que un distinguido político de Acción Democrática tenía como fija, como carta fija ya, la designación de su hermano como integrante del Consejo Nacional Electoral, cosa que parece que ha perdido fuerza. Pero más allá de los nombres, porque al fin y al cabo quizás no es lo importante de mi comentario en este momento, más allá de los nombres es el problema de la señal que se envía con la designación de un Consejo Nacional Electoral a través del Tribunal Supremo de Justicia. Para muchos sectores esto evidentemente es una mala señal de que no vamos a tener un Consejo Nacional equilibrado. Vamos a esperar la designación para poder opinar al respecto, más allá de que estén circulando nombres, algunos que pueden tener la opinión favorable de unos sectores y otros que pueden tener la opinión favorable de otros. Lo fundamental en todo esto es que se trate de un Consejo Nacional equilibrado. Nacerá del TCJ un Consejo Nacional Electoral con esas características. Bueno, el derecho a dudar existe. ¿Por qué? Porque si se elegía un Consejo Nacional Electoral en la Asamblea Nacional, evidentemente tendría que haber un acuerdo para que las 2/3 partes eligieran un Consejo Nacional Electoral con el consenso de todas las fuerzas. Eso ya no va a ocurrir, ya queda en manos del Tribunal Supremo de Justicia. Y seguramente, por lo que se escucha, quien presida ese Consejo Nacional Electoral, pues no será una figura independiente, sino que, de acuerdo a lo que se ha escuchado, sería una figura del oficialismo, ¿verdad? Entonces tendríamos 2 representantes vinculados o apoyados por factores opositores y 3 representantes con el visto bueno del oficialismo. Ojalá se produjera una sorpresa y tuviésemos un Consejo Nacional Electoral, bueno, con 2 representantes apoyados por la oposición, 2 por el oficialismo y 1 de mutuo acuerdo. No parece fácil, pero eso sería lo deseable para que efectivamente la convocatoria a un proceso electoral
pues no lleve consigo el peso que ha significado durante este tiempo el hecho de que el oficialismo ha tenido control del Consejo Nacional Electoral en la directiva. Y eso ha incidido en la convocatoria a la abstención por parte de importantes sectores políticos del país. Pero aquí también hace falta otro elemento en el análisis. Y ese elemento es, por ejemplo, revisar por qué la Asamblea Nacional en su momento, cuando tenía todas las posibilidades de hacerlo, no designó esa directiva. Se fue retrasando el proceso, y una vez que se reincorpora el PSUV a la Asamblea Nacional, pues evidentemente surgieron todos los cuestionamientos a la designación de la directiva, eso fue en enero, etcétera. Sin embargo, se constituyó el comité de postulaciones presidido por el diputado Ángel Medina. Con esto que ha ocurrido, pues ese comité de postulaciones queda prácticamente fuera de juego. Ya su trabajo culmina sin éxito porque no se logra presentar una propuesta de directiva del Consejo Nacional Electoral y ahora quedamos en manos de lo que decida el Tribunal Supremo de Justicia. Y entonces allí vienen las discusiones en torno a lo que va a hacer o no va a hacer la oposición, mayoritariamente. ¿Cuál es el destino de la política de la oposición en este momento? ¿Van a insistir en el abstencionismo? Esa es su diatriba en este momento. Ese es el debate. Hay sectores que están decididos a participar bajo cualquier condición y sectores que están decididos a no participar si no hay un mínimo de garantías para ello. Entre otras, la elección de un Consejo Nacional Electoral que sea al menos presentable. Sin embargo, también está el debate sobre cuál es la ruta que la oposición va a seguir. Si no es el camino electoral, ¿qué alternativa le presentan a los venezolanos en este momento? Si hasta ahora las otras vías distintas a la electoral lo que se han traducido es en frustraciones, fracasos, represión, decepción, desmovilización, cárceles para dirigentes opositores, exilio para otros y, por supuesto, un afianzamiento del gobierno en el poder. Esos son puntos que la oposición tiene que discutir. ¿Cómo lograr la reconstrucción de la ruta electoral? El gobierno seguramente estará contento con que en la oposición prospere el abstencionismo. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué la oposición tiene que hacer lo que al gobierno le suena bien, lo que al gobierno le gusta? Se supone que así como en la política, en la guerra y en cualquier escenario, pues se debe hacer lo que el adversario no quiere y lo que el adversario no espera. Pues bien, pareciera que una vez más importantes sectores de la oposición están ganados para hacer lo que el gobierno espera y lo que el gobierno quiere. Ese es un debate que tiene que dar la oposición venezolana. Tiene que darlo con franqueza, con serenidad y también con inteligencia estratégica, que parece que ha faltado mucho en estos tiempos, ¿verdad? Porque el gobierno tiene su juego claro, ir a unas elecciones, hacerse del control de la Asamblea Nacional, ganar esas elecciones y bueno, mejor si hay una alta abstención, porque eso es caldo de cultivo para que ellos obtengan una mayoría que no se parezca a la realidad del país, sino que se parezca a sus necesidades políticas, que son dos cosas distintas. Y entonces es allí donde la reflexión, pues, tendría que abrirse espacio en la oposición. Hay sectores que quieren participar, aún con el Consejo Nacional Electoral que nazca del Tribunal Supremo de Justicia. Hay sectores que no quieren participar, aunque tengamos un Consejo Nacional Electoral lo suficientemente presentable como para ser creíble. Es un tema de debate político, es un asunto de la oposición discutirlo, pero también es un asunto del país encontrar soluciones, encontrar las alternativas para que salgamos de este terrible momento político que vivimos, para que Venezuela vaya a un cambio en paz, en democracia, con una constitución en la mano y también por la vía electoral. Las otras alternativas no son alternativas para Venezuela, ya ha quedado demostrado. Queda en manos ahora del liderazgo opositor un debate profundo sobre este tema. Y ojalá se hiciera ese debate sin calificaciones o descalificaciones, sin calificativos, sin preconceptos, como se dice, con respecto a una u otra alternativa.
Y una de las debilidades de la oposición ha sido históricamente su división. En estos últimos años, la división ha sido uno de los problemas graves que ha tenido, incluso ganando la Asamblea Nacional en el 2015. A partir de allí, pues, comenzaron a florecer nuevamente las agendas particulares y eso le ha hecho un tremendo daño a la posibilidad de que se consolide una oposición con fuerza social y política en nuestro país, con coherencia, con un plan, digamos, lo suficientemente claro, capaz de unificar a grandes sectores nacionales. Eso, lamentablemente, en este momento no lo hay. Pues bien, ahora le toca a la oposición sentarse a discutir en frío cuáles son las alternativas a seguir, porque, bueno, pueden decidir lo mismo que en el 2005 y no participar. Pueden decidir lo mismo que en el año 2018 y mayoritariamente abstenerse de participar. Ya vimos los resultados de esas decisiones. Si esos resultados no son el punto de partida de un análisis acerca de una nueva estrategia opositora, pues lo que se espera son nuevos fracasos. Es lo que en lo particular pienso. He oído a algunos dirigentes que han dicho que a lo mejor no va a salir el mejor Consejo Nacional Electoral de esta decisión del TCJ. Es muy probable que así sea. Ahora, toca a la oposición discutir cuál es la estrategia a seguir, porque la del gobierno está muy clara. Lograr que se nombre ese nuevo Consejo Nacional Electoral, lograr la convocatoria de elecciones y si eso se hace en medio de una gran abstención, pues mucho mejor. Así que bueno, ese es el tema que seguramente se está discutiendo en los factores opositores. En cuanto se designe la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral, pues ya opinaremos con respecto a ella en concreto. Pero por lo tanto, pues estamos a la expectativa de lo que va a ocurrir y deseando que ojalá la mente de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia se ilumine y se privilegie allí el interés nacional. Y el interés nacional en este momento es un Consejo Nacional Electoral presentable, creíble y capaz de cumplir con su responsabilidad histórica en esta difícil hora venezolana. Hasta aquí mi comentario de hoy.